Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Matías, soy integrante de Proyecto Económicas. La idea es poder abordar el contenido proyectos de inversión, BAN y TIR, parte del segundo parcial de cálculo financiero, en el cual vamos a ver una parte teórica y una parte práctica, modelo de parcial, en la cual primero vamos a definir qué es un análisis de proyectos de inversión, en el cual vamos a definir primero la inversión como un conjunto de erogaciones o costos que se precisan realizar para crear, ampliar o restituir cierta capacidad y o calidad de producción de bienes y servicios. Esto ya sea para realizar una infraestructura de un proyecto de cero o para realizar una reinfraestructura de un proyecto ya existente. Esto se refiere a hacer un análisis de la relación entre costos y beneficios para verificar que los últimos superen a los primeros. Esto se va a realizar mediante un flujo de fondos estimado del proyecto, en el cual se descuentan a una tasa apropiada para compararla con la inversión inicial efectuada. Esto quiere decir que vamos a tener como datos, en un ejercicio práctico, una serie de flujos de fondos que vamos a tener que actualizar a un valor actual para verificar si ese flujo de fondos estimado, futuro de un proyecto en el cual incurrimos como una inversión, nos va a dar beneficios y va a superar a la inversión inicial. Se analiza el proyecto tomando como criterio los indicadores BAN y TIR, que son dos indicadores financieros que más se usan para analizar si un proyecto es rentable o no en términos económicos. Y bueno, vamos a pasar a definir cada uno de estos indicadores. En un principio, el BAN, por sus siglas, se puede definir como valor actual neto, que como bien dijimos, lo que se busca hacer en este análisis de inversión es actualizar los valores de los flujos de fondos netos esperados del proyecto con una tasa de corte o costo de capital menos la inversión inicial. La tasa de corte la vamos a interpretar como K o como R. Acá la podemos ver en la fórmula del BAM. Y vamos a entrar en una dicotomía para decidir si el proyecto es rentable o no con el BAM, en el cual si el BAM es superior a 0, vamos a interpretar que es conveniente realizar el proyecto, y por el contrario, si el BAM es menor a 0, vamos a decir que no es conveniente realizar el proyecto, por lo cual los costos serían mayores a los beneficios. Acá en la fórmula se puede ver el BAM, como bien dijimos, que es la sumatoria de los flujos de fondos proyectados sobre 1 más una tasa, que sería el costo de inversión, elevado a la cantidad de flujos de fondos que representan la cantidad de periodos que vamos a invertir en el proyecto. Esta sumatoria se le resta la inversión inicial y ahí vamos a determinar si el BAN es mayor a 0, si el BAN es menor a 0, si el proyecto es rentable o si no lo es. Vamos a pasar a lo que es la definición del otro indicador, de la TIR, que por sus siglas es la tasa interna de retorno, que sería la tasa de rendimiento de la inversión, que es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0, lo que significa
que el valor actual de los fondos futuros sea igual a la inversión inicial. Acá la dicotomía que se da es si la TIR es mayor a K, es conveniente realizar el proyecto, y por el contrario, si la TIR es menor a la tasa de corte K, no va a ser conveniente realizarlo. Acá, por lo que vemos en la fórmula, es similar a la fórmula del BAN, simplemente que se reemplaza al BAN por 0 y a la tasa de corte, que es el costo de la inversión, se pone de incógnita la tasa interna de retorno, que como bien dijimos es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Así que para plasmar toda esta teoría que vimos de estos dos indicadores, vamos a suponer que estamos planeando una inversión cuyo costo inicial es de 140.000, vamos a poner unidades monetarias, que proporcionará 3 flujos de fondos anuales. O sea, acá ya tenemos el periodo de tiempo determinado por 3 flujos de fondos anuales, en el que el primer año va a ser 55.000, 72.000 el segundo año y 80.000 unidades monetarias el tercero. El primer inciso nos pide calcular el BAN del proyecto con una tasa K igual al 20% y verificar si es conveniente llevarlo a cabo o no. El segundo inciso nos pide dejar planteado el cálculo de la TIR y estimar su valor. Acá tenemos para acordarnos cómo es la fórmula del BAN, como la sumatoria de los flujos de fondos, sobre 1 más la tasa de corte, R o K, es lo mismo, elevado a la cantidad de periodos menos la inversión inicial. Acá lo que vamos a hacer es reemplazar los flujos de fondos. Sería el primer flujo 55.000 sobre 1 más la tasa de corte 0,20 elevado a la 1 por ser el primer periodo, más el flujo de fondo del segundo año, más sobre 1 más 0,20 al cuadrado, más el tercer flujo de fondo sobre 1 más 0,20 al cubo por ser el tercer año, menos la inversión inicial, que dijimos que era 140.000. Esta sumatoria de los flujos de fondos netos actualizados a nuestra tasa de corte 0,20 nos da que es 142.129 estos flujos de fondos actualizados, y restándolo menos la inversión inicial nos da un BAN positivo de 2.129,63, lo cual podemos interpretar y decir que mediante el valor actual neto el proyecto de inversión es rentable y podemos realizarlo. Después nos pedía el punto B que dejemos planteado el cálculo de la TIR, en el cual significa la tasa que nos dice que el BAN es igual a 0, por lo cual utilizamos la misma fórmula reemplazando el BAN en 0 y la tasa interna de retorno como nuestra incógnita. Acá se usa una manera de interpolación en el cual tenemos que probar cuál va a ser nuestra tasa que más se acerque a la BAN igual 0, y podemos estimar que si nuestro BAN de 2.129,63 fue con una tasa del 20%,
con una tasa un poco mayor nos estaríamos acercando a 0. Así que acá se probó con una tasa del 0,21, en el cual la sumatoria de los valores presentes, el valor presente 1 con una tasa de 1,21 nos da 45.454. Después el valor presente del segundo flujo de fondos con una tasa de 0,21 nos da 49.186,24, y el valor presente del flujo de fondo tercero del tercer año con una tasa del 0,21 nos da que es 45.187,91. La sumatoria de estos tres flujos de fondos actualizados en una tasa de 0,21 menos la inversión inicial nos arroja un resultado menor a 0, pero que se aproxima demasiado, por lo cual podemos estimar que nuestra tasa interna de retorno va a estar entre un 20 y un 21%. Espero que les haya servido este video. Cualquier cosa, estamos en contacto desde el proyecto. Saludos.